El Cordero fue crucificado. Pero ¿alguna vez te has preguntado quién cambió su Pascua por conejos? ¿Huevos de colores y rituales que nunca aparecen en la Biblia? ¿Y si la Semana Santa, tal como la conocemos hoy, fuera el resultado de siglos de manipulaciones, donde el verdadero significado fue sustituido por símbolos y costumbres ajenas al propósito original de Dios? Detrás de las fechas, las celebraciones y los ritos modernos se esconde una historia que pocos se atreven a contar, una red de influencias babilónicas, decretos imperiales y estrategias diseñadas para borrar las fiestas establecidas por Dios. Lo que millones practican hoy como tradición cristiana, en realidad, oculta una alteración profunda del calendario divino y de las profecías más impactantes de las Escrituras. ¿Quién cambió los tiempos sagrados? ¿Por qué se impuso esta transformación? ¿Y cómo nos afecta aún en la actualidad? Quédate hasta el final, porque este relato revelará lo que durante siglos se ha mantenido oculto. Y si lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber, te invito a suscribirte y compartir este vídeo con alguien que aún cree que seguir la verdad es simplemente una cuestión de tradición. Lo que descubrirás aquí, rara vez se menciona en una iglesia. El viento soplaba con fuerza sobre las arenas del desierto, levantando nubes de polvo que danzaban en el aire como presagio de un evento trascendental que marcaría para siempre la historia del pueblo escogido. El sol agonizaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonalidades de fuego y escarlata, mientras en la vasta tierra de Egipto, el pueblo hebreo aguardaba en sus hogares con el corazón palpitante, envueltos en un silencio expectante. Habían pasado siglos desde que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto buscando refugio en tiempos de hambruna. Ahora, sus descendientes no eran más que esclavos, oprimidos bajo el peso de una nación que los utilizaba como siervos incansables. Faraón, con su corazón endurecido, había desoído las advertencias del Dios de Israel y, a pesar de las plagas que azotaban la tierra con fuerza implacable, se rehusaba a liberar a aquellos a quienes Yahvé llamaba suyos. Pero aquella noche sería diferente. Una sombra de juicio se cernía sobre Egipto, una sombra que traería consigo la muerte y la liberación, el llanto y la redención. Moisés, con el rostro marcado por el tiempo y la determinación ardiente en sus ojos, recorrió las calles polvorientas de la ciudad, proclamando las instrucciones divinas con voz firme. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, uno por cada casa, joven y puro, y debía ser sacrificado al caer la tarde. La sangre del inocente animal debía ser esparcida sobre los dinteles y los postes de cada hogar, como señal de que allí habitaba el pueblo del pacto. No era un simple ritual, era una marca, un símbolo de obediencia y fe, una advertencia silenciosa al ángel de la muerte que pronto recorrería la nación en busca de los primogénitos egipcios. Los hebreos obedecieron con diligencia. Cada hogar se impregnó con el aroma del cordero asado, mientras en el interior de las viviendas, las familias se reunían en torno al fuego, comiendo con sandalias en los pies, ceñidos y listos para partir. No debían quebrar los huesos del cordero, pues cada detalle de aquella noche no era solo un acto de redención temporal, sino una sombra de algo mucho más grande que sucedería siglos después. Moisés lo sabía, aunque no podía comprenderlo en su totalidad. Aquella sangre que marcaba los hogares de los hebreos anunciaba un sacrificio venidero, uno que no se repetiría cada año, sino uno eterno y definitivo. Y cuando la medianoche cayó como un manto sobre Egipto, un grito desgarrador se alzó en el aire, desde los palacios más lujosos hasta las chozas más humildes. El lamento de los egipcios se extendió como un eco de desesperación.
El ángel de la muerte había recorrido la tierra, tomando la vida de cada primogénito que no estuviera bajo la señal de la sangre. La venganza divina se había consumado. El faraón, quebrantado y humillado, cedió finalmente a la voluntad del Dios de Israel. El pueblo hebreo partió aquella misma noche, dejando atrás siglos de esclavitud y sufrimiento. No sabían exactamente hacia dónde se dirigían, pero una cosa era segura: Dios estaba guiando su camino. Sin embargo, aquella noche llamada la Pascua no era solo un acto de liberación de la servidumbre egipcia, sino el inicio de un pacto más profundo. Yahvé ordenó que esta celebración se conmemorara de generación en generación, como un recordatorio perpetuo de la salvación y el poder de Dios. A lo largo de los siglos, los hijos de Israel observaron la Pascua con solemnidad, recordando la noche en que fueron redimidos de la muerte. Sin embargo, lo que no comprendían completamente era que aquel cordero inocente, sacrificado sin quebrantar sus huesos, no era sino un reflejo de una obra aún más grande. Un día, un cordero verdadero sería inmolado. Su sangre marcaría no los dinteles de puertas de madera, sino los corazones de aquellos que creyeran en él. Pero no todos los descendientes de Abraham se mantendrían fieles al significado original de esta festividad. A medida que las generaciones avanzaban, la pureza de la Pascua comenzó a mezclarse con influencias externas. Babilonia, con su misteriosa adoración a dioses paganos, infiltró su sombra en las tradiciones hebreas. Se hablaba en secreto de un niño divino nacido de una diosa, cuyo sacrificio anual garantizaba la fertilidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Astarte y Tamuz, nombres que resonaban en los cultos de las naciones vecinas, comenzaron a aparecer en los relatos de los israelitas infieles. Prácticas extrañas se añadieron poco a poco, y lo que una vez fue un recordatorio del poder de Dios se transformó, para algunos, en un evento con matices ajenos a la pureza original. Los profetas clamaban con furia, advirtiendo que Israel se apartaba de la senda del Altísimo, que su culto estaba siendo contaminado por costumbres paganas disfrazadas de veneración a Dios. Siglos más tarde, en los días en que Roma dominaba el mundo, la Pascua aún era celebrada, pero algo había cambiado. El Templo de Jerusalén era el epicentro de una religiosidad que, aunque seguía sus antiguos ritos, se había convertido en un sistema donde el comercio y la política se entrelazaban con la devoción. Fariseos y saduceos controlaban la festividad, mientras las naciones gentiles observaban con curiosidad aquellos rituales ancestrales. Sin embargo, la esencia misma de la Pascua estaba a punto de revelarse en su plenitud, pues la profecía que se había iniciado en Egipto hallaría su cumplimiento en un hombre, en un justo, en un sacrificio que cambiaría la historia para siempre. Lo que el pueblo de Israel desconocía era que, en medio de sus celebraciones anuales, caminaba entre ellos el verdadero Cordero, aquel a quien la Pascua, desde tiempos inmemoriales, había estado anunciando. Pero como en los días de Egipto, la oscuridad debía preceder a la liberación, y la traición acechaba en las sombras, esperando el momento preciso para dar su golpe mortal. Los años transcurrieron como arena arrastrada por el viento, y con ellos, la verdad de la Pascua comenzó a desdibujarse en la memoria del pueblo. Lo que una vez había sido una celebración sagrada, un recordatorio del poder de Yahvé y su redención, empezó a perder su pureza. Como una sombra acechante, las influencias extranjeras se infiltraron en los ritos del pueblo de Israel, mezclando la adoración al Dios verdadero con prácticas que provenían de antiguas civilizaciones, donde lo divino se distorsionaba en el culto a falsos dioses. Pero para entender cómo la Pascua se corrompió, hay que viajar aún más atrás en el tiempo.
más allá del Éxodo, más allá de los días de Abraham, hasta los días oscuros de Babilonia, donde la rebelión contra Dios tomó forma en una de las figuras más temibles de la historia, Nimrod. Nimrod, el gran cazador delante del Señor, había erigido un imperio en la tierra de Sinar, estableciendo las primeras ciudades donde el hombre desafió abiertamente el dominio divino. Bajo su mando se construyó la Gran Babel, una ciudad destinada a convertirse en el epicentro de la rebelión humana. Allí, los hombres no solo desafiaron a Dios levantando una torre que buscaba alcanzar los cielos, sino que también forjaron un sistema de adoración centrado en su propio poder y en el culto a la creación en lugar del Creador. Pero Nimrod no gobernó solo. Su esposa, Semiramis, tomó un papel crucial en la propagación de una religión que, con el tiempo, contaminaría a todas las naciones. Cuando Nimrod murió, Semiramis afirmó que su espíritu ascendió al sol y que ahora era el dios sol, digno de adoración. Tiempo después, declaró que había concebido milagrosamente un hijo sin intervención de hombre, Tamuz. Aquel niño fue presentado como la reencarnación de Nimrod, el hijo divino que traería redención a la humanidad. Así nació el primer gran engaño religioso, el culto a la madre y al hijo. Un sistema de adoración que se expandió a lo largo de las civilizaciones, adoptando diferentes nombres. En Egipto era Isis y Horus, en Grecia, Deméter y Perséfone, en Roma, Venus y Cupido, pero el origen era el mismo. La misma mentira disfrazada en diferentes culturas. Con el tiempo, la influencia babilónica se filtró en Israel. Dios había advertido a su pueblo sobre la idolatría. Les había dicho que no se postraran ante dioses ajenos, pero la seducción del paganismo resultó ser un veneno sutil y letal. Durante los días de los jueces, los israelitas comenzaron a adorar a Baal y Astarte, versiones cananeas de Nimrod y Semiramis. En los tiempos de los reyes, la idolatría se institucionalizó, llegando incluso a contaminar el templo de Jerusalén. Se encendían lámparas en honor a la Reina del Cielo. Se lloraba la muerte de Tamuz en rituales oscuros. Y la adoración al Dios verdadero se mezcló con festividades que no tenían nada que ver con la fe pura de Abraham. La Pascua, aquella celebración establecida en Egipto con un propósito sagrado, comenzó a deformarse con los siglos. Aunque los judíos continuaban celebrándola, muchos lo hacían con corazones alejados de su verdadero significado. En lugar de recordar la liberación de la esclavitud y la promesa de un Salvador, muchos veían la Pascua como un simple ritual tradicional, carente de vida. El templo se convirtió en un lugar de comercio y corrupción, donde sacerdotes inescrupulosos se enriquecían a costa de los sacrificios y las ofrendas del pueblo. Sin embargo, la mayor transformación aún estaba por venir. Cuando Roma extendió su dominio sobre el mundo, se convirtió en la Nueva Babilonia, absorbiendo en su vasto imperio todas las creencias y dioses de las naciones conquistadas. Y cuando el cristianismo comenzó a expandirse, las autoridades romanas comprendieron que la mejor manera de controlarlo no era destruirlo, sino asimilarlo. El proceso fue gradual pero letal. Durante los primeros siglos, los seguidores de Cristo aún recordaban la verdadera Pascua, entendiendo que el sacrificio del Cordero de Dios había dado cumplimiento a lo que se celebraba desde los días de Moisés. Pero con el paso del tiempo, los líderes religiosos de Roma comenzaron a modificar las festividades para hacerlas más aceptables a los pueblos paganos. Ya no se hablaba de la Pascua hebrea, sino de una nueva celebración, la Semana Santa. Se decretó que la resurrección de Cristo debía celebrarse en domingo, el día del sol, en honor a las tradiciones paganas.
La conmemoración del sacrificio del Cordero fue desplazada y, en su lugar, surgió una celebración influenciada por los antiguos cultos a Tamuz y la Reina del Cielo. Roma no solo cambió la fecha, sino que introdujo elementos ajenos a la fe original. El luto por Tamuz, que antiguas civilizaciones realizaban durante 40 días antes de su supuesto renacimiento, se transformó en la Cuaresma. Las procesiones con imágenes talladas, reminiscencia de los desfiles en honor a los dioses paganos, se convirtieron en parte de la Semana Santa. El concepto de un Hijo Divino que muere y resucita, distorsionado en las antiguas religiones, se fusionó con la historia real de Cristo, pero con añadiduras que nunca fueron parte del plan divino. El pueblo de Dios había sido advertido sobre el peligro de mezclar la verdad con la mentira, pero los cambios fueron aceptados sin cuestionamientos. Pocos recordaban que Yahvé había declarado que sus festividades eran eternas y que no podían ser sustituidas por tradiciones humanas. A pesar de todo, un remanente aún guardaba la verdadera fe en secreto, lejos de los decretos de Roma. Algunos continuaban celebrando la Pascua como lo habían hecho los apóstoles, pero eran perseguidos, tachados de herejes por no someterse a la nueva estructura religiosa que gobernaba el mundo. Sí, la Pascua original fue sepultada bajo capas de tradiciones añadidas, y el significado del sacrificio de Cristo quedó oscurecido por costumbres que no tenían nada que ver con lo que Dios había establecido. Babilonia había logrado su cometido, infiltrando sus enseñanzas en la adoración al verdadero Dios. Pero la historia aún no había terminado, porque aunque la verdad había sido escondida, nunca desapareció por completo. Siempre hubo quienes buscaron desenterrar lo que fue sepultado, y la luz, aunque tenue, aún brillaba en las tinieblas. Pero el enemigo no descansaría. La corrupción de la Pascua era solo una pieza en un plan mucho más grande. Uno que buscaba desviar a la humanidad entera del camino de la verdad. Y en el centro de este engaño, aguardaba el momento de su mayor revelación el falso Cordero, el que aparentaría traer luz, pero en realidad conduciría a la mayor oscuridad. La luna plateada se alzaba en lo alto, derramando su fría luz sobre la ciudad de Jerusalén. Calles estrechas y empedradas se extendían como venas a través de la ciudad sagrada, donde miles de peregrinos se reunían para celebrar la Pascua, la más solemne de las festividades judías. Pero en medio de la algarabía, en un aposento alto, oculto de la vista de la multitud, se desarrollaba una cena que no era como las demás. Jesús de Nazaret, el maestro que había recorrido los caminos de Galilea proclamando el reino de Dios, se encontraba rodeado por sus discípulos. El ambiente estaba cargado de una mezcla de anticipación y angustia, pues aunque los demás no lo sabían aún, aquella sería la última noche que compartirían con él antes de que las sombras de la traición y la muerte se cernieran sobre ellos. Los platos estaban dispuestos sobre la mesa, hierbas amargas, pan sin levadura, vino rojo como la sangre y el cordero pascual, recordatorio de la gran liberación de Egipto. Pero esa noche, la Pascua no sería simplemente un rito en memoria del pasado, se convertiría en el cumplimiento de un plan trazado desde la eternidad. Jesús tomó el pan entre sus manos y lo partió con lentitud. Sus ojos recorrieron los rostros de aquellos que lo acompañaban en ese momento. Las palabras pronunciadas no solo resonaron en aquel aposento, sino que atravesaron el tiempo hasta alcanzar cada generación venidera. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, dijo con solemnidad, extendiendo los pedazos a sus discípulos. Los hombres tomaron el pan, desconcertados. Nunca antes la Pascua se había celebrado de aquella manera. Jesús hablaba en términos que parecían enigmáticos.
como si anunciara algo que ellos no alcanzaban a comprender del todo. Luego tomó la copa de vino y la levantó con ambas manos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Los discípulos se miraron entre sí, tratando de entender la profundidad de sus palabras. Hasta ese momento, la Pascua siempre había sido un recordatorio del Cordero inmolado en Egipto, aquel cuya sangre había protegido a los primogénitos de la muerte. Pero ahora, Jesús les revelaba que todo aquello era solo una sombra, un reflejo de un sacrificio mayor que estaba por consumarse. Sin embargo, en medio de aquel acto sagrado, la traición ya había echado raíces en el corazón de uno de los presentes. Judas Iscariote, con la mirada esquiva y los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, ocultaba en su interior un secreto funesto. Él ya había tomado una decisión. Ya había pactado en las sombras con los enemigos del Maestro. Jesús lo sabía. Con una calma que helaba la sangre, dejó la copa y observó a cada uno de sus discípulos antes de decir: uno de vosotros me entregará. El silencio cayó como un peso insoportable sobre la sala. Los rostros se tornaron pálidos. Los corazones se agitaron con ansiedad. Uno tras otro comenzaron a preguntar con temor: ¿soy yo, Señor? Pero Judas guardó silencio, hasta que con fingida inocencia se atrevió a preguntar también. Jesús no le respondió con dureza ni lo expuso ante los demás, sino que con un tono cargado de tristeza le dijo en voz baja: lo que has de hacer, hazlo pronto. Sin levantar la mirada, Judas se puso de pie y salió apresuradamente. El fresco de la noche lo envolvió cuando abandonó la casa y se perdió entre las calles oscuras. En su interior, una lucha se libraba. ¿Acaso había cometido un error? Pero el tintineo de las 30 monedas de plata en su bolsa sofocó cualquier rastro de arrepentimiento. Los sumos sacerdotes y los fariseos estaban esperando. La presión política y religiosa los había llevado a planear la muerte de Jesús antes del sábado. Temían que su creciente popularidad desembocara en una revuelta contra Roma y que esto trajera consecuencias desastrosas. Pero más allá de la política, había algo más profundo en su urgencia: su odio visceral contra aquel que desafiaba su hipocresía, que desenmascaraba su corrupción y que predicaba con autoridad, no como ellos. Jesús representaba una amenaza. Su mensaje no se alineaba con el control religioso que ellos ejercían sobre el pueblo. Su amor por los pecadores, su poder sobre las enfermedades, su autoridad sobre los demonios y su capacidad de hablar con verdad sin temor a los poderosos, todo ello lo convertía en alguien peligroso para su sistema. Debía morir, pero no en cualquier momento. Tenía que ser antes del sábado, para que la ejecución no interfiriera con la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Así, la manipulación religiosa se puso en marcha. Los mismos líderes que deberían haber reconocido al Mesías estaban ahora conspirando para destruirlo. Engañaron al pueblo, manipularon a la multitud y tejieron su complot con precisión. Pero lo que ellos ignoraban era que, en su intento por deshacerse de Jesús, estaban cumpliendo exactamente lo que las Escrituras habían profetizado. En el aposento alto, mientras la cena llegaba a su fin, Jesús se levantó y miró a sus discípulos con compasión. Sabía que el miedo los embargaría en las próximas horas, que huirían cuando llegara la prueba, que uno de ellos lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Pero también sabía que su sacrificio abriría el camino de la redención para toda la humanidad. En el mundo tendréis aflicción, les dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos lo escuchaban, pero no comprendían la magnitud de aquellas palabras. La noche avanzaba, y con ella,
El momento decisivo. Afuera, en las sombras del jardín de Getsemaní, las huellas de la traición ya estaban marcadas en la tierra, y la historia de la Pascua estaba a punto de encontrar su cumplimiento final. Cuando el verdadero Cordero fuese inmolado, la noche en Getsemaní estaba impregnada de un silencio inquietante, solo roto por el murmullo del viento entre los olivos y el sonido lejano de la ciudad que aún celebraba la Pascua. En lo profundo del jardín, Jesús oraba, su angustia reflejada en gotas de sudor como sangre que caían al suelo. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que aquella noche marcaría el punto de no retorno, el momento en que la traición se materializaría y la sentencia de muerte, ya decretada en las sombras, comenzaría su inexorable curso. Los discípulos, a pocos pasos de distancia, luchaban contra el sueño, ignorando que cada minuto que pasaban dormidos era tiempo perdido en la última oportunidad de prepararse para lo que vendría. Jesús se levantó con el corazón oprimido, pero con la decisión inquebrantable. La batalla no se libraría con espadas ni ejércitos, sino con obediencia y sacrificio. Entonces se escuchó el ruido de pasos apresurados. Antorchas parpadeaban en la oscuridad, lanzando sombras danzantes sobre los troncos de los árboles. Un grupo de soldados, acompañados por los líderes religiosos, irrumpió en el jardín con una determinación férrea. Al frente de ellos, Judas Iscariote, cuyo rostro parecía marcado por la tensión de su propia traición. El momento se detuvo en un instante eterno cuando Judas se acercó a su maestro. Con una fingida ternura, depositó un beso en su mejilla. Era la señal convenida, la marca que señalaría a los soldados a quien debían arrestar. Jesús no se apartó, no resistió. Con una voz serena pero llena de tristeza, le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No hubo respuesta. El traidor bajó la mirada, incapaz de sostener la pureza de aquella mirada que tantas veces lo había tratado con amor. Pedro, impulsivo como siempre, desenvainó su espada y, en un intento desesperado por defender a su maestro, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, incluso en aquel momento de crisis, extendió la mano y sanó la herida. Guarda tu espada, dijo con firmeza, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. No había lucha, no había resistencia. Jesús se entregaba voluntariamente, como un cordero llevado al matadero. Caminaba con calma hacia la red de engaño que ya estaba tejida a su alrededor. El juicio en la oscuridad. Desde el momento de su arresto, comenzó una serie de eventos que no solo fueron una injusticia flagrante, sino una violación de las propias leyes judías. Según la ley de Moisés y las normativas del Sanedrín, ningún juicio podía realizarse de noche. Y sin embargo, Jesús fue llevado en plena oscuridad ante Anás, el ex sumo sacerdote que, aunque no tenía poder oficial, aún ejercía gran influencia sobre el tribunal religioso. Anás lo miró con desprecio, buscando cualquier falla en aquel hombre que desafiaba su autoridad. Sus preguntas fueron insidiosas, tratando de forzarlo a una declaración comprometedora. Jesús no se dejó atrapar en sus redes y, en su frustración, Anás lo envió a Caifás, su yerno y actual sumo sacerdote. En la casa de Caifás, los miembros del Sanedrín ya estaban reunidos en secreto, en una reunión ilegal que buscaba un solo propósito: condenar a Jesús a muerte. Testigos falsos fueron presentados, pero sus declaraciones eran inconsistentes. No había un crimen claro del cual acusarlo. Finalmente, el sumo sacerdote, con rabia contenida, se levantó y exclamó: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
El silencio se hizo en la sala. Jesús, que hasta ese momento había permanecido en calma, levantó la vista y respondió con una certeza inquebrantable: Tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Aquellas palabras fueron suficientes para encender la furia de Caifás. Rasgó su vestidura en un acto teatral y exclamó: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Es digno de muerte». El veredicto ya estaba decidido antes de que el juicio comenzara. Pero había un problema: los judíos no podían ejecutar una pena capital sin el consentimiento de Roma. Pilato y el dilema de la verdad. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, un hombre endurecido por el poder y acostumbrado a dictar sentencias de muerte sin remordimiento. Sin embargo, al ver a Jesús, algo en él titubeó. Los líderes religiosos acusaban a Jesús de sedición, de proclamarse rey en contra de César. Pero cuando Pilato interrogó a Jesús, descubrió que aquel hombre no hablaba como un rebelde ni como un conspirador. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó el gobernador. Jesús respondió con serenidad: Mi reino no es de este mundo. Pilato no encontraba culpa en él. No había cometido ningún crimen digno de muerte. Pero la multitud, manipulada por los sumos sacerdotes, clamaba con ferocidad por su crucifixión. En un intento de deshacerse del problema, Pilato lo envió a Herodes, quien se encontraba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, ansioso por ver algún milagro, interrogó a Jesús con burlas y preguntas insidiosas. Pero el maestro guardó silencio. No se defendió, no respondió a las provocaciones. Frustrado, Herodes lo devolvió a Pilato, y el gobernador romano se encontró nuevamente en una encrucijada. Pilato intentó apaciguar a la multitud, ofreciendo liberar a Jesús como parte de la costumbre pascual de liberar a un prisionero. Pero el pueblo, incitado por los fariseos, prefirió a Barrabás, un homicida y sedicioso. Pilato hizo un último intento: mandó a azotar a Jesús, esperando que el castigo fuera suficiente para calmar la sed de sangre de la multitud. Los soldados lo golpearon sin piedad, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. «Salve, Rey de los judíos», se burlaban mientras escupían sobre él. Cuando Pilato presentó a Jesús ensangrentado ante la multitud y dijo: «He aquí el hombre», pensó que la visión de aquel ser destrozado les inspiraría misericordia. Pero no fue así. «Crucifícale, crucifícale», gritaban sin cesar. Pilato lavó sus manos en un gesto simbólico, pero su acto no lo eximió de la responsabilidad. Entregó a Jesús para que fuera crucificado, cediendo ante la presión de un sistema corrupto que utilizaba la religión como arma para mantener su poder. Un reflejo de la corrupción actual. Lo que ocurrió aquella noche y madrugada no fue solo una injusticia histórica, es el reflejo de un sistema que sigue operando hasta hoy: la manipulación de la religión para controlar a las masas. Los juicios donde la verdad se tuerce a conveniencia. La corrupción de los líderes que dicen representar a Dios pero que solo buscan su propio beneficio. La historia de Jesús sigue repitiéndose. Aquellos que proclaman la verdad siguen siendo perseguidos, calumniados y condenados por aquellos que temen perder su poder. Pero al igual que aquella noche en Getsemaní, el silencio de Jesús no era debilidad, sino la mayor manifestación de fortaleza, porque en su aparente derrota se estaba gestando la mayor victoria de la humanidad. El juicio había terminado, pero la ejecución aún estaba por comenzar. Y lo que parecía el fin, en realidad, era solo el principio. El sol aún no había alcanzado su cenit cuando Jesús fue conducido fuera de Jerusalén.
cargando sobre sus hombros una cruz pesada como el destino que estaba a punto de consumarse. La multitud, enardecida por la manipulación de los líderes religiosos, lo seguía con rostros divididos entre el morbo y la compasión. Algunos lloraban en silencio, otros lanzaban insultos, sin comprender que lo que presenciaban no era solo la ejecución de un hombre, sino el sacrificio más grande de la historia. La colina del Gólgota, el lugar de la calavera, se erguía como un altar macabro donde Roma exhibía su brutalidad. El sonido de los martillos resonó en el aire cuando los clavos perforaron sus manos y pies. La cruz fue levantada, y el Cordero de Dios quedó suspendido entre el cielo y la tierra. A su lado, dos ladrones compartían su destino, pero solo uno de ellos entendió que aquel hombre no era como los demás. Las horas transcurrieron con agonía. El cielo, que hasta entonces había permanecido despejado, comenzó a oscurecerse de manera sobrenatural. El mundo entero parecía contener la respiración cuando, con un último aliento, Jesús exclamó: «Consumado es». Su cabeza cayó sobre su pecho y, en ese instante, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y el terror se apoderó de todos los que presenciaban la escena. Algo más grande que la muerte misma había sucedido. Pero mientras unos caían de rodillas en reconocimiento tardío, otros ya estaban preocupados por otro asunto: la inminente llegada del sábado. ¿Murió Jesús un viernes? La tradición ha sostenido por siglos que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó el domingo al amanecer. Sin embargo, al analizar las Escrituras y las profecías, surge una pregunta inevitable: ¿es esto realmente cierto? Jesús mismo había dado una señal inconfundible sobre su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 del mediodía declaró: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Si Jesús fue sepultado un viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana, ¿cómo pueden contabilizarse 3 días y 3 noches? Desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo no hay más que un día y medio. La matemática no encaja con la profecía. Para entender el verdadero cronograma, hay que considerar la diferencia entre los sábados semanales y los sábados de festividad. La semana de la crucifixión contenía un sábado especial, la fiesta de los panes sin levadura, que era un día de reposo anual, sin importar en qué día de la semana cayera. Juan 7:31 de la tarde nos da una pista clave: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. El gran día de reposo no era el sábado semanal, sino un sábado de alta fiesta. Esto significa que Jesús no necesariamente murió un viernes, sino que pudo haber sido crucificado el miércoles o jueves, permitiendo así el cumplimiento exacto de las 3 noches y 3 días profetizados. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si Jesús murió al atardecer y fue sepultado antes de la puesta del sol, siguiendo la profecía de Jonás, su cuerpo debió permanecer en la tumba. Asterisco noche 1, miércoles al jueves. Asterisco día 1, jueves. Asterisco noche 2, jueves al viernes. Asterisco día 2, viernes. Asterisco noche 3, viernes al sábado. Asterisco día 3, sábado. Al atardecer del sábado, al cumplirse el tiempo profetizado, Jesús resucitó. Pero cuando María Magdalena llegó al sepulcro al amanecer del domingo, él ya no estaba allí. Juan 20:1. No resucitó en la madrugada del domingo,
sino al finalizar el sábado, cumpliendo así la profecía con precisión. La influencia de Roma en la Semana Santa. Si la Biblia presenta un cuadro distinto, ¿de dónde proviene la idea de la crucifixión en viernes y la resurrección en domingo? Para responder a esto, hay que observar la mano de Roma y su influencia en la religión. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, la Pascua original, con su significado judío, no era bien vista por los gentiles. Los líderes romanos querían distanciarse de las raíces hebreas de la fe, por lo que hicieron cambios en las festividades. En el siglo IV, bajo el emperador Constantino, se oficializó la celebración del Domingo de Resurrección, alineándola con la adoración al dios Sol, Sol Invictus, el cual era venerado el primer día de la semana. Constantino decretó que la Pascua debía celebrarse el domingo después de la primera luna llena de la primavera, desligándola así del calendario hebreo y estableciendo lo que hoy se conoce como Semana Santa. Se reforzó la idea del Viernes Santo y Domingo de Resurrección, ocultando la verdadera cronología y el cumplimiento exacto de la profecía de Jesús. La desconexión con la cronología bíblica. La Pascua original no se trataba de huevos de colores, conejos o procesiones. Era la conmemoración del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al alejarla de sus raíces, Roma estableció una versión distorsionada, una mezcla de tradiciones paganas con elementos cristianos que terminó engañando a millones. Mientras que la Escritura establece claramente que Jesús es el cumplimiento de la Pascua, la Iglesia romana sustituyó esta verdad por una festividad manipulada, donde la resurrección se asocia con el domingo del dios Sol y se le dan connotaciones ajenas al verdadero mensaje del Evangelio. Pero la verdad no puede ser encadenada por la tradición. A pesar de siglos de distorsión, siempre ha habido un remanente que ha buscado la pureza de la palabra, desenterrando las verdades que fueron sepultadas bajo las doctrinas de hombres. Jesús no murió un viernes ni resucitó el domingo en la madrugada. Su muerte y resurrección no fueron eventos improvisados, sino el cumplimiento exacto de un plan divino trazado desde la eternidad. Y aunque los sistemas religiosos han intentado oscurecer esta verdad, el mensaje permanece intacto para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Porque la verdadera Pascua no es una tradición alterada por Roma, sino la obra redentora del Hijo de Dios, quien venció la muerte y nos mostró el camino de la vida eterna. La noche había cedido su dominio al amanecer cuando María Magdalena se acercó al sepulcro. Sus pasos eran apresurados, su corazón latía con el peso de la angustia y la incertidumbre. La piedra que sellaba la tumba debía estar allí, inmóvil, guardando el cuerpo del maestro que tanto amaba. Pero al llegar, su mundo se estremeció. La gran piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Un sudor frío recorrió su espalda. Sus pensamientos se arremolinaron en una tormenta de temor y desesperación. ¿Acaso se habían llevado el cuerpo de su Señor? ¿Lo habían profanado? Su mente se llenó de dudas, hasta que una voz interrumpió su angustia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? María levantó la vista y vio a un ángel resplandeciente como el alba misma. Sus palabras resonaron en su alma con la fuerza de la verdad: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, las lágrimas, que antes eran de tristeza, se transformaron en asombro. La muerte no había podido retenerlo. Pero en ese momento, mientras intentaba asimilar la magnitud de aquel mensaje, una figura se presentó ante ella. Creyó que era el jardinero, hasta que él pronunció su nombre, María. Su corazón casi estalló en su pecho. Era él, vivo, fuerte, triunfante. Se postró a sus pies,
Pero Jesús le dijo suavemente: no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María corrió, aún con lágrimas en los ojos, pero ahora con una certeza ardiendo en su interior: el Maestro había vencido a la muerte. Pero mientras ella llevaba la noticia a los discípulos, en los rincones oscuros del poder religioso y político, otra historia comenzaba a ser tejida. Una historia que con el tiempo distorsionaría la verdad sobre aquel amanecer glorioso. ¿Resucitó realmente Jesús el domingo al amanecer? Desde la infancia, muchos han escuchado la misma historia. Jesús murió el viernes. Fue sepultado y resucitó el domingo en la madrugada. Sin embargo, cuando observamos la profecía y los registros bíblicos, surge un problema con esta cronología. Jesús mismo declaró que su tiempo en la tumba sería como el de Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, Mateo 12:40 del mediodía. Pero desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo no hay 3 días y 3 noches, sino apenas 1 día y medio. La evidencia apunta a que Jesús resucitó al final del sábado, al anochecer, justo cuando comenzaba el primer día de la semana. Esto concuerda con la afirmación de que cuando María llegó al sepulcro el domingo antes del amanecer, Jesús ya no estaba allí. No resucitó en la madrugada del domingo, sino antes de que la noche terminara. La relación con la adoración al sol. Si Jesús resucitó antes del amanecer del domingo, ¿por qué se ha enseñado por siglos que fue en la madrugada? La respuesta nos lleva nuevamente a Roma, la cuna de muchas tradiciones que se mezclaron con la fe cristiana. En los tiempos del Imperio Romano, el domingo era el día dedicado a la adoración del sol. El sol Invictus, el dios sol, era adorado al amanecer con ceremonias en las que los fieles se postraban hacia el oriente, justo en el momento en que los primeros rayos iluminaban la tierra. Cuando la Iglesia cristiana comenzó a expandirse por el imperio, los líderes romanos vieron una oportunidad. En lugar de erradicar el cristianismo, optaron por asimilarlo y fusionarlo con sus prácticas religiosas. Así, la resurrección de Cristo se asoció con el culto al sol naciente y, con el tiempo, se estableció la idea de que Jesús resucitó en la madrugada del domingo. Esta fusión permitió que tanto cristianos como paganos pudieran celebrar juntos, facilitando la conversión de los súbditos del imperio sin exigirles un cambio radical en sus costumbres. Pero en el proceso, la verdad fue enterrada bajo capas de tradición. La historia de Tamuz y la reina del cielo. La influencia de la adoración solar no se limitó a Roma, sus raíces se remontaban a Babilonia, a los días de Nimrod y su esposa Semiramis. Según la mitología babilónica, Nimrod, el fundador de la ciudad, fue asesinado, y su esposa proclamó que su espíritu había ascendido al sol y que ahora era adorado como el dios sol. Tiempo después, Semiramis declaró que había concebido milagrosamente un hijo, Tamuz, quien supuestamente era la reencarnación de Nimrod. Tamuz creció y se convirtió en un cazador, pero murió trágicamente. Su madre, proclamada como la reina del cielo, estableció un periodo de luto por su muerte que duraba 40 días. Y al final de este, se celebraba su resurrección con la adoración al sol naciente. Esta historia se convirtió en la base de muchas religiones paganas. En Egipto se transformó en la adoración de Isis y Osiris, en Grecia, en el mito de Deméter y Perséfone, en Roma, en la adoración a Venus y su hijo Cupido, y en todas ellas, la resurrección estaba vinculada al culto solar. Cuando el cristianismo llegó a Roma, los líderes religiosos,
En lugar de rechazar estas prácticas, permitieron que se mezclaran con la fe. La Cuaresma, los 40 días de luto antes de la Pascua, tienen su origen en los días de lamento por Tamuz mencionados en Ezequiel 8 y 14 de la mañana. Así, lo que comenzó como un acto de redención único en la historia, la verdadera Pascua del Cordero de Dios, fue transformado en un sincretismo donde el verdadero significado de la resurrección quedó oculto bajo un velo de tradición pagana. ¿Quién cambió el día de adoración del sábado al domingo? Desde la creación del mundo, Dios estableció el sábado como un día de reposo y adoración. En Éxodo 20, lo incluyó en los 10 mandamientos, afirmando que era un pacto perpetuo entre él y su pueblo. Sin embargo, con la influencia de Roma, el día de adoración cambió. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino, un adorador del sol, decretó oficialmente que el domingo sería el día de descanso para todo el imperio. Aunque muchos cristianos aún guardaban el sábado, la presión de Roma y la Iglesia oficial los obligó a aceptar el cambio. A medida que la Iglesia católica consolidó su poder, estableció que la observancia del domingo sería obligatoria, y quienes se aferraban al sábado fueron perseguidos. Así, el día instituido por Dios fue reemplazado por una tradición humana. El engaño de la tradición. Por siglos, la resurrección de Cristo ha sido presentada como un evento ligado al domingo, pero la verdad permanece en la Escritura. Jesús venció la muerte, no en el día del sol, sino en el tiempo exacto que el Padre había señalado. Su resurrección no fue para alinearse con festividades paganas, sino para cumplir el plan de salvación. Pero como en los días de la Iglesia primitiva, la tradición sigue teniendo más peso que la verdad. Multitudes siguen celebrando el domingo de resurrección sin cuestionar su origen, sin preguntarse si realmente fue en ese momento cuando Cristo resucitó. Sin embargo, la verdad no puede ser apagada. Para aquellos que buscan con sinceridad, las Escrituras siguen revelando el verdadero relato. La Pascua no es solo una celebración de primavera, sino la evidencia del mayor acto de amor y redención en la historia de la humanidad. Porque al final, no importa cuánto intente el hombre cambiar los tiempos y la ley, la verdad de Dios siempre prevalecerá. Desde tiempos inmemoriales, Dios había establecido tiempos sagrados, marcados en su calendario celestial, señales proféticas que guiaban a su pueblo en la senda de la verdad. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos no eran simples celebraciones rituales, sino sombras de eventos mayores, reflejos de un plan eterno que aún estaba en desarrollo. Desde la primera Pascua en Egipto hasta los días en que Jesús celebró la cena con sus discípulos, la festividad conservó su esencia. No era una costumbre humana, sino una cita divina con el Creador, un recordatorio de la redención y del sacrificio del Cordero. Pero con el tiempo, el enemigo de las almas buscó una manera de oscurecer estas señales, de borrar la conexión entre las fiestas de Dios y la profecía, reemplazándolas con un calendario ajeno al propósito divino. Las fiestas de Dios y su relación con la profecía. Cada una de las festividades establecidas en la Torá tenía un significado profético. ****, Pascua **** simbolizaba la muerte del Cordero de Dios, quien sería inmolado para la salvación del mundo. ****, fiesta de los panes sin levadura ****, representaba la santificación del creyente, la eliminación del pecado y la impureza. Pentecostés señalaba la venida del Espíritu Santo y la formación de la Iglesia.
Asterisco y las festividades otoñales aún esperaban su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. El juicio final y el establecimiento del reino de Dios. No era coincidencia que Jesús muriera en la Pascua. No era casualidad que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos en Pentecostés. Dios estaba revelando su plan a través del calendario que había diseñado desde el principio. Sin embargo, pronto este diseño divino sería manipulado y reemplazado por un sistema que no tenía nada que ver con su propósito original. ¿Por qué se dejaron de celebrar la Pascua y los panes sin levadura? En los primeros años de la Iglesia, los seguidores de Jesús continuaban guardando la Pascua, pero ahora con un significado renovado. Ya no sacrificaban corderos, porque entendían que Cristo había sido el cumplimiento de aquel rito. En su lugar, recordaban su muerte y resurrección en la misma fecha que Dios había establecido siglos atrás. Pero a medida que la fe cristiana se expandía, especialmente entre los gentiles, las tensiones comenzaron a surgir. La influencia de Roma crecía, y con ella, la presión por romper con todo lo que tuviera apariencia de judaísmo. En el siglo II d.C., los cristianos que aún observaban la Pascua en la fecha bíblica fueron acusados de herejía. El obispo de Roma decretó que la celebración debía ser trasladada al domingo más cercano a la luna llena de primavera, sin importar la fecha original establecida en la Escritura. Esta decisión generó controversia entre las comunidades cristianas, especialmente en Asia Menor, donde aún se respetaban las festividades bíblicas. A pesar de la resistencia de algunos, la Iglesia romana impuso su autoridad. La Pascua dejó de celebrarse en el tiempo designado por Dios y fue reemplazada por lo que hoy conocemos como Semana Santa, desligándola del calendario bíblico y alineándola con las prácticas del imperio. Constantino y el decreto que transformó la Pascua en Semana Santa. El golpe final contra la observancia del calendario bíblico llegó con el emperador Constantino en el siglo IV. Aunque muchos lo consideran el protector del cristianismo, la realidad es que su conversión fue más política que espiritual. Constantino entendió que la mejor manera de unificar su imperio era fusionar las creencias cristianas con las tradiciones paganas. En el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, Constantino decretó oficialmente que la Pascua debía celebrarse en domingo y que su fecha sería determinada por la Iglesia romana en lugar del calendario hebreo. En sus propias palabras, buscaba separar completamente la fe cristiana de sus raíces judías, llamando a los seguidores de Cristo a alejarse de las costumbres despreciables de los judíos. Así nació la Semana Santa, una festividad que mezclaba elementos cristianos con antiguas prácticas paganas. La resurrección de Jesús se alineó con las celebraciones de la fertilidad y la adoración solar. La Cuaresma, basada en los 40 días de luto por Tamuz, se convirtió en una práctica común, y el domingo de resurrección fue vinculado al culto al sol naciente que ya se celebraba en el imperio. Desde entonces, el verdadero significado de la Pascua fue oscurecido. La Iglesia institucionalizada había cambiado los tiempos y la ley, alejando a los creyentes de las señales proféticas que Dios había establecido desde la antigüedad. La persecución de los cristianos que guardaban el calendario bíblico. Pero no todos aceptaron esta transformación sin resistencia. Hubo comunidades que continuaron observando la Pascua en su fecha original. A pesar de las prohibiciones impuestas por Roma, se aferraban a la verdad revelada en las Escrituras, entendiendo que la obediencia a Dios era más importante que la tradición de los hombres. Sin embargo, su fidelidad tuvo un alto costo. A medida que la Iglesia romana consolidaba su poder, aquellos que no se sometían a sus decretos eran perseguidos. Los llamados cuartodecimanos,
quienes insistían en celebrar la Pascua el día 14 de Nisán según el calendario bíblico. Fueron declarados herejes y excomulgados. En los siglos posteriores, esta persecución se intensificó. Con el tiempo, la observancia del sábado y de las festividades establecidas por Dios fue reemplazada por el domingo y las fiestas instituidas por Roma. Cualquier comunidad que desafiara esta imposición era considerada rebelde y sufría las consecuencias. La manipulación del calendario bíblico no fue un simple cambio de fechas, sino un ataque directo a la estructura profética del plan de Dios. Al cambiar los tiempos establecidos, el enemigo intentó borrar las huellas de la verdad, desviando a la humanidad hacia un sistema basado en la tradición en lugar de la revelación divina. Pero aunque las tinieblas intentaron sofocar la luz, la verdad nunca desapareció por completo. A lo largo de la historia, un remanente ha mantenido viva la llama, escudriñando las escrituras y restaurando lo que había sido perdido. Porque las fiestas de Dios no fueron dadas solo para el pueblo de Israel, sino como señales eternas de su obra redentora. Y aunque Roma haya intentado sepultar el verdadero significado de la Pascua, su mensaje sigue resonando a través de los siglos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23:4. El calendario de Dios no ha cambiado. Su plan sigue en marcha. Y para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, la invitación sigue abierta a regresar a la senda antigua, donde la verdad no está dictada por decretos humanos, sino por la palabra inmutable del Dios viviente. Desde las sombras de la antigüedad, el engaño había tejido sus hilos con paciencia, ocultando su verdadero origen tras un velo de solemnidad religiosa. Lo que el mundo moderno llama Cuaresma y Semana Santa no surgió en los tiempos de Cristo ni fue ordenado por los apóstoles. Su raíz era más profunda, más antigua, y su conexión con prácticas paganas se había ocultado con astucia, disfrazando antiguos ritos de adoración idolátrica con un ropaje cristiano, mucho antes de que Roma estableciera la Semana Santa como una festividad oficial. Las civilizaciones del mundo ya realizaban ceremonias similares. En Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, las culturas antiguas celebraban el renacimiento de sus dioses, ayunaban en su honor y participaban en rituales de purificación. Pero lo que pocos sabían era que todo esto estaba conectado con una historia que se remontaba a los días de Nimrod y su misteriosa esposa Semíramis. La conexión con la adoración a Tamuz y las prácticas babilónicas. Los relatos de la antigua Babilonia hablan de un hombre poderoso, Nimrod, quien desafió a Dios y gobernó con un dominio implacable. Tras su muerte, su esposa Semíramis proclamó que su espíritu había ascendido al sol y que ahora era un dios. No pasó mucho tiempo antes de que declarara haber concebido un hijo sin intervención de hombre, un niño llamado Tamuz, a quien presentó como la reencarnación de Nimrod y el salvador del pueblo. Tamuz creció y fue adorado como un dios de la fertilidad y la vegetación, pero su historia tomó un giro trágico. Murió joven. Su madre estableció un periodo de luto de 40 días, durante el cual sus seguidores debían abstenerse de placeres y ayunar en señal de duelo. Después de ese tiempo, se celebraba su resurrección, marcando el inicio de la primavera con festividades de fertilidad y exuberancia. Este antiguo culto se expandió por el mundo bajo diferentes nombres: en Egipto, Osiris; en Grecia, Adonis; en Roma, Baco, y aunque sus nombres cambiaban, el patrón siempre era el mismo: un dios joven que moría. Un periodo de luto y una resurrección que traía fertilidad y renacimiento. En los tiempos del profeta Ezequiel,
Dios mostró su indignación al ver que incluso en Jerusalén, mujeres lloraban por Tamuz en las puertas del templo, Ezequiel 8 y 14 de la mañana. Israel había caído en el mismo engaño, adoptando prácticas babilónicas disfrazadas de piedad. Siglos más tarde, cuando el cristianismo comenzó a mezclarse con la cultura romana, la Cuaresma fue establecida oficialmente como un periodo de 40 días de ayuno y penitencia antes de la Semana Santa. Pero en realidad, este ayuno no tenía origen en Cristo, sino en el luto por Tamuz, el ayuno de 40 días en honor a los dioses paganos. ¿Por qué 40 días? En la Biblia, el número 40 tiene un significado simbólico de prueba y purificación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, y Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Sin embargo, el ayuno de la Cuaresma no nació de estas experiencias bíblicas, sino de los cultos antiguos que lamentaban la muerte de los dioses de la fertilidad. Los antiguos babilonios ayunaban durante 40 días en honor a Tamuz. Los egipcios tenían un ayuno similar en honor a Osiris. En Roma, los sacerdotes de Cibeles y Atis se autoflagelaban y ayunaban antes de celebrar la muerte y resurrección de su dios. Cuando la Iglesia de Roma creció en poder, comprendió que no podía erradicar completamente estas costumbres. Así que, en lugar de eliminarlas, las adoptó y les dio un nuevo significado. El luto por Tamuz se convirtió en el luto por Cristo, el ayuno pagano se convirtió en la Cuaresma. Las mismas prácticas, pero con nombres diferentes. La relación entre la ceniza, el carnaval y la Semana Santa. Uno de los elementos más visibles de la Cuaresma es el miércoles de ceniza, cuando los fieles reciben una marca en la frente con polvo en forma de cruz. Este ritual, aunque hoy es considerado un símbolo de humildad y arrepentimiento, en realidad tiene un origen mucho más antiguo. En Babilonia, aquellos que participaban en los ritos de luto por Tamuz se marcaban la frente con ceniza como señal de devoción. Era un sello de aquellos que lloraban la muerte del dios, y este acto fue replicado en muchas culturas antiguas. La tradición también se extendió al carnaval, la celebración que precede a la Cuaresma. Su nombre proviene del latín *carne vale*, que significa adiós a la carne, ya que durante la Cuaresma se prohibía el consumo de carne y placeres. Pero antes de comenzar el ayuno, las sociedades paganas realizaban excesos de comida, bebida y placer como una última oportunidad de indulgencia. El carnaval es una festividad que data de miles de años antes de Cristo, ligada a los cultos de fertilidad y las bacanales romanas en honor a Baco. Con el tiempo, la Iglesia lo toleró e incluso lo incorporó dentro del calendario cristiano, justificándolo como un desahogo antes del tiempo de penitencia. El sincretismo religioso que engañó a las naciones. A lo largo de los siglos, la verdad se fue mezclando con la mentira. Muchas de las tradiciones que hoy se consideran cristianas en realidad fueron adoptadas de culturas paganas y revestidas con un significado nuevo. Pero el problema no es solo el origen de estas prácticas, sino el engaño que las rodea. Dios nunca ordenó la Cuaresma. Jesús y sus discípulos jamás la practicaron. No hay un solo versículo en la Biblia que instruya a los creyentes a ayunar 40 días antes de la Pascua ni a marcarse la frente con ceniza. El sincretismo ha hecho que millones de personas practiquen ritos antiguos sin saberlo, participando de un sistema que fue diseñado para oscurecer la verdad. La Semana Santa, tal como se celebra hoy, no es una conmemoración bíblica, sino un reflejo de los antiguos cultos de Babilonia. Jesús nunca pidió que se guardara un periodo de luto antes de su resurrección. Al contrario, cuando habló de su muerte,
Siempre lo hizo con la certeza de que sería una victoria, no una tragedia. Pero el enemigo ha logrado que muchos enfoquen su fe en la penitencia, el sufrimiento y las tradiciones, en lugar de en la libertad y la redención que Cristo realmente trajo. La pregunta es, ¿seguiremos las tradiciones establecidas por el hombre o buscaremos la verdad revelada en la palabra de Dios? Porque la Escritura es clara, no aprendáis el camino de las naciones, Jeremías 10:2. Y aunque el mundo entero haya aceptado la falsificación, la verdad sigue brillando para aquellos que desean verla. La Semana Santa palidece, y para descubrir la verdad es necesario despojarse de las tradiciones y regresar a la raíz misma del Evangelio. En las calles decoradas con colores vivos, en los escaparates de las tiendas y en los hogares donde se preparan cestas llenas de dulces, se repite año tras año una escena familiar, niños buscando huevos pintados escondidos en jardines, conejos decorativos por doquier, y una festividad que supuestamente conmemora la resurrección de Cristo. Pero entre los colores, los juegos y las costumbres modernas, pocos se detienen a preguntar, ¿qué tienen que ver los huevos y los conejos con la tumba vacía de Jesús? La respuesta, aunque desconcertante para muchos, no se encuentra en los evangelios, sino en la historia antigua, donde los símbolos de fertilidad y reproducción eran venerados por las culturas paganas como parte de sus cultos a la naturaleza y a sus dioses. Lo que hoy se conoce como Pascua ha sido tan alterado que, en muchos casos, ya no conserva ni la forma ni el fondo de lo que la Biblia enseña. En su lugar, se ha instalado un sistema simbólico que es todo menos cristiano. ¿Qué tienen que ver los huevos y los conejos con la resurrección de Cristo? En los relatos del Nuevo Testamento no hay una sola mención de huevos ni de conejos al hablar de la resurrección del Mesías. No estaban presentes en el sepulcro. No fueron usados por los apóstoles, ni formaron parte de las primeras celebraciones cristianas. Entonces, ¿por qué son hoy en día parte central de la llamada Pascua? La respuesta se encuentra en la adoración antigua a la fertilidad. El huevo, desde tiempos ancestrales, ha simbolizado el origen de la vida, el nacimiento, el renacer, y el conejo, por su extraordinaria capacidad de reproducción, ha sido considerado por muchas culturas como un símbolo vivo de fertilidad, abundancia y sexualidad. Ambos elementos fueron usados por civilizaciones antiguas que adoraban a las diosas madres, aquellas que representaban la fecundidad de la tierra, los ciclos de la naturaleza y la renovación de la vida con la llegada de la primavera. Esos símbolos no tenían nada que ver con el Dios de Israel ni con el sacrificio del Hijo de Dios, pero fueron adoptados más tarde, cuando el cristianismo fue fusionado con el paganismo para crear una religión popularmente aceptable para el imperio. Los rituales de fertilidad en la antigüedad, en Babilonia, Egipto, Asiria, Fenicia, Grecia y Roma, el inicio de la primavera era celebrado con festivales que exaltaban la fertilidad. Se creía que la tierra resucitaba después del invierno y, para asegurar buenas cosechas y el nacimiento de nuevas vidas, se ofrecían ritos a las diosas de la fertilidad. Durante estas celebraciones, se usaban huevos decorados, se realizaban danzas alrededor de árboles floridos y se soltaban animales como liebres o aves como ofrenda simbólica de fecundidad. Las mujeres se adornaban con flores y, a menudo, participaban en rituales sexuales como parte de los cultos sagrados, creyendo que así participaban del renacimiento divino. En algunos registros antiguos, los huevos eran teñidos de rojo como símbolo de vida, pero también de sacrificio. El huevo representaba el útero del mundo, la promesa de vida, y por ello se entregaban como regalos durante los festivales.
Esta práctica fue recogida por diversas culturas hasta que finalmente se infiltró en el cristianismo medieval. En un momento en que la Iglesia ya había perdido la distinción entre lo santo y lo profano. La infiltración de la simbología pagana en el cristianismo. Durante los siglos posteriores a la legalización del cristianismo en Roma, los líderes eclesiásticos se enfrentaron al desafío de unificar a un imperio religioso y culturalmente diverso. En lugar de extirpar las prácticas paganas, optaron por redirigirlas, renombrarlas y darles un nuevo sentido teológico. Así, los huevos que antes se ofrecían a las diosas comenzaron a representarse como símbolos de la tumba vacía de Cristo. Los conejos, antes ligados a ritos sexuales, fueron convertidos en mensajeros festivos de la Pascua, supuestamente inofensivos y hasta educativos para los niños. En la Edad Media, los pueblos germánicos adoraban a una diosa llamada Ostre u Ostara, deidad anglosajona de la primavera, cuyo festival se celebraba en la misma temporada de la Pascua. Se le representaba con una liebre o conejo blanco, y sus rituales incluían juegos con huevos, canto y danzas al aire libre. Cuando el cristianismo llegó a esas tierras, no erradicó la festividad, en cambio, absorbió sus símbolos y los colocó bajo la etiqueta de la resurrección de Cristo. De ahí proviene el nombre inglés para la Pascua, *Easter*, derivado de Ostara. Con el paso de los siglos, el huevo de Pascua y el conejo fueron incorporados a las festividades cristianas occidentales. Las iglesias comenzaron a realizar actividades para los niños con huevos pintados. Sin cuestionar el origen de tales costumbres, se adoptó el símbolo sin investigar su significado, la relación con la diosa Astarte y la adoración a la fertilidad. Astarte, conocida también como Istar o Inanna, fue una de las diosas más veneradas del mundo antiguo. Representaba la fertilidad, el amor carnal, la guerra y la maternidad. Su culto estaba plagado de inmoralidad sexual, rituales de sangre y ofrendas de vida. Se creía que Astarte descendía al inframundo cada año y que después resurgía, trayendo vida a la tierra. Su resurrección se celebraba con banquetes, procesiones y juegos, incluyendo el uso de huevos decorados como ofrendas. Las sacerdotisas de su templo muchas veces actuaban como prostitutas sagradas, y sus fiestas se alineaban con los equinoccios y el comienzo de la primavera. El huevo, en el culto a Astarte, simbolizaba el poder creativo femenino, el principio de la fecundidad universal. Algunos relatos incluso mencionan que Astarte habría llegado a la tierra en un huevo gigante que cayó en el Éufrates. Estas creencias, tan opuestas al mensaje de pureza, santidad y redención que predicaba Cristo, fueron lentamente injertadas en la tradición cristiana occidental. Lo que antes era pagano se transformó en cristiano a través del sincretismo, pero el origen seguía siendo el mismo. El engaño oculto a simple vista. Lo más sutil del engaño es que se presenta envuelto en inocencia. ¿Qué daño puede haber en buscar huevos de colores en el jardín? ¿Qué problema puede haber con regalar conejitos de chocolate a los niños? Pero detrás de esas acciones se oculta una historia de siglos de manipulación espiritual, donde lo santo fue reemplazado por lo simbólico, y lo verdadero por lo tradicional. Yahvé fue claro desde el principio: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, Deuteronomio 18:9. Él no deseaba que su pueblo adoptara costumbres paganas para adorarlo. No necesitaba símbolos de fertilidad ni rituales prestados de culturas impías. Lo que él estableció fue suficiente: la sangre del Cordero, el sacrificio del Mesías, el poder de la resurrección. Hoy, el enemigo ha logrado que millones participen de tradiciones que,
aunque revestidas de religiosidad, tienen su origen en los altares de ídolos antiguos. Y mientras se pintan huevos, se celebran conejos y se organizan festivales, pocos recuerdan el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras, no según los rituales de Babilonia. Es hora de abrir los ojos, de volver a la Escritura, de dejar a un lado las tradiciones humanas que oscurecen la verdad. Porque el Evangelio no necesita huevos ni conejos, solo necesita un corazón dispuesto a creer, obedecer y adorar al Dios vivo en espíritu y en verdad. El horizonte de la historia se acerca al final, y el eco de antiguas profecías resuena con mayor fuerza que nunca. Las señales del tiempo marcan el preludio de un regreso que transformará el mundo para siempre, el retorno glorioso de Jesús, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En ese día, no habrá lugar para el engaño ni para las tradiciones vacías. La verdad, aquella que fue distorsionada por siglos, será restaurada en todo su esplendor, y entre todas las verdades que serán reveladas, una se alzará con fuerza renovada, el verdadero significado de la Pascua. Desde el principio, la Pascua no fue un simple rito conmemorativo ni una tradición cultural de Israel. Fue un acto profético, una sombra poderosa proyectada hacia el futuro. Cada cordero sin mancha sacrificado, cada hogar marcado con sangre en Egipto, cada pan sin levadura comido con prisas, apuntaba a una redención mayor. No era solo la libertad de la esclavitud física, sino la liberación de las cadenas del pecado y la muerte. La Pascua era, en su esencia más profunda, el anuncio del Mesías, el Hijo de Dios que vendría a entregar su vida por muchos. ¿Cuál es el verdadero significado de la Pascua en la profecía? Los profetas del Antiguo Testamento comprendieron que las fiestas de Yahvé no eran solo actos ceremoniales, sino marcas en el tiempo, citas divinas entre Dios y su pueblo. En ellas se escondían los movimientos del plan redentor. La Pascua, específicamente, representaba el momento en que el pecado sería juzgado y el inocente moriría por el culpable. Isaías lo vio con claridad desgarradora. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Daniel recibió visiones sobre un Mesías que sería cortado, y un fin determinado que vendría sobre las abominaciones. Daniel 9:26 de la mañana -27. Cada pasaje profético apuntaba a un sacrificio perfecto, uno que no requeriría repetición, sino que tendría eficacia eterna. El verdadero significado de la Pascua no está en la memoria del Éxodo ni en las tradiciones acumuladas con los siglos, sino en la victoria del Mesías sobre el pecado, cumplida en su primera venida y completada en su regreso triunfal. Jesús, el Cordero de Dios y la redención final. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no lo llamó rabino, ni líder, ni profeta, lo miró y proclamó con voz clara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29 de la madrugada. Esa declaración lo decía todo. Jesús era el cumplimiento de la Pascua. Su muerte no fue un accidente ni un error judicial, fue la consumación de siglos de señales y símbolos. Él, sin pecado, fue entregado por los nuestros. Fue examinado y hallado perfecto, como el Cordero Pascual que no podía tener defecto. Fue sacrificado fuera del campamento, crucificado en el día exacto en que los corderos eran llevados al altar. Su sangre no fue derramada en vano, fue el precio de la redención. Y su resurrección, en el cumplimiento del tiempo, fue la prueba irrefutable de que el Padre había aceptado el sacrificio. Pero aunque la redención fue completada en la cruz,
La historia aún no ha terminado. El cordero que fue inmolado regresará como el león de la tribu de Judá. Y en su venida, restaurará toda verdad, juzgará a las naciones y revelará la mentira que durante siglos ha mantenido al mundo en oscuridad. ¿Cómo se restaurará la verdad en su segunda venida? El regreso de Cristo no será silencioso ni secreto. Vendrá con poder, con gloria, con voz de mando, y con trompeta de Dios. Y con él traerá luz, no solo para disipar las tinieblas del pecado, sino para desenmascarar la falsedad religiosa que ha corrompido su nombre. Muchos se sorprenderán, muchos que creyeron servir al Creador descubrirán que fueron seducidos por una versión distorsionada del Evangelio. Porque Jesús no regresará a confirmar las tradiciones humanas, sino a restaurar la adoración en espíritu y en verdad. Las fiestas de Dios, que fueron olvidadas o reemplazadas, volverán a ser celebradas con gozo por los redimidos. Zacarías profetizó que en los días del reino, las naciones subirán a Jerusalén a celebrar las fiestas de Yahvé, Zacarías 2:16 de la tarde. Ya no habrá confusión entre la Pascua bíblica y las festividades impuestas por los hombres. El calendario profético será restablecido, y la verdadera adoración será restaurada. Los mandamientos de Dios, su ley, su verdad, serán nuevamente exaltados, no como cargas, sino como expresiones de su carácter eterno. Y los que se mantuvieron fieles, aquellos que no se doblegaron ante la corriente del sincretismo, serán vindicados. El juicio a las naciones y la revelación de los engaños religiosos. Cuando el Mesías regrese, vendrá también como juez, no solo de individuos, sino de sistemas, de religiones, de reinos. Los imperios religiosos que se levantaron en su nombre pero negaron su verdad serán confrontados. El juicio no será solo moral, sino doctrinal. Las mentiras que se predicaron en sus altares, las tradiciones que suplantaron su palabra, las doctrinas de demonios que sedujeron a las multitudes, serán expuestas sin piedad. La gran Babilonia, aquella que embriagó a las naciones con su vino de engaño, será derribada, su caída será estrepitosa, y los reyes de la tierra, los mercaderes de las almas, los líderes religiosos que vendieron la verdad por poder, llorarán al ver su ruina. Apocalipsis 18. Entonces, la Pascua volverá a brillar como lo que siempre fue, el recordatorio de que la sangre del Cordero salvó a los suyos del juicio. Y la promesa de que ese mismo Cordero vendrá para reinar, porque la historia no termina con una cruz, sino con un trono. El Cordero volverá, pero ya no para ser entregado, sino para reinar con vara de hierro. Y en su reino no habrá espacio para la falsedad ni para el engaño. La verdad será una sola, y todo ojo la verá. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero como inmolado, que estaba en pie. Apocalipsis 5:6. La Pascua no ha perdido su poder, solo ha sido sepultada bajo siglos de tradición. Pero en el regreso de Jesús, su verdadero significado será restaurado. El calendario profético se abrirá como un libro sellado, y los que entiendan sus tiempos sabrán que no fue en vano que guardaron sus mandamientos. Porque la verdadera Pascua no fue una festividad temporal, fue, y siempre será, el sello eterno de un pacto de sangre entre el Creador y su pueblo redimido. El tiempo avanza con pasos cada vez más veloces hacia un clímax profético inevitable. Las naciones se estremecen, las estructuras humanas se tambalean, y la luz de la verdad, que una vez fue suprimida por siglos de tradición, comienza a resplandecer con fuerza renovada sobre los que tienen ojos para ver. En medio del caos y del ruido de tantas voces religiosas, una voz antigua se alza por encima de todas, clara,
firme, eterna. No es la voz de un profeta moderno ni de una institución, sino la voz del mismo Dios que desde el principio ha hablado a su pueblo. Estas son mis fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Levítico 23:2. Dios nunca ha cambiado sus días sagrados. Nunca ha revocado el calendario profético que estableció desde la creación. Nunca anuló su pacto de convocaciones. Porque cada fiesta, cada señal en el tiempo, es una expresión del carácter inmutable del Altísimo. Mientras los hombres se han ocupado de levantar sus propios días de adoración, festines religiosos y ceremonias revestidas de aparente piedad, Dios ha permanecido fiel a su palabra. Dios nunca cambió sus días sagrados. Desde el séptimo día de la creación, el sábado, hasta las festividades dadas en el desierto a Moisés, Dios estableció tiempos santos, apartados para encontrarse con su pueblo. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos no fueron diseñadas para una sola generación ni como algo exclusivamente judío, sino como una sombra profética de cosas futuras, con cumplimiento en el Mesías y su obra redentora. Jesús mismo celebró estas fiestas. Nunca instituyó nuevas festividades religiosas ni ordenó cambiar los tiempos establecidos por su Padre. Los apóstoles, aún después de su muerte y resurrección, continuaron guardando el sábado y las fiestas del Eterno, porque entendían que en ellas estaba el corazón del mensaje profético. Dios no cambia, su palabra permanece firme por los siglos. Y aunque el mundo haya aceptado otros caminos, otras fechas, otras formas de adoración, la verdad aún llama con insistencia a todos los que desean salir de la confusión religiosa. La diferencia entre las fiestas de Dios y las festividades creadas por el hombre. Las fiestas de Dios están llenas de contenido profético. Son instrumentos didácticos que enseñan la historia de la redención con una precisión impresionante. Cada una de ellas fue establecida por mandato divino, con detalles específicos, tiempos exactos y propósito eterno. Celebrarlas no es un acto cultural o ceremonial, sino un reconocimiento de que el plan de Dios sigue vigente y que sus tiempos no pueden ser reemplazados por decisiones humanas. Por otro lado, las festividades creadas por el hombre, como la Semana Santa, Navidad, Corpus Christi y otras, son mezclas de elementos bíblicos con costumbres paganas, fechas movidas por calendarios solares, decretos imperiales y necesidades políticas de conciliación religiosa. No nacieron del corazón de Dios, sino del deseo de unir a las masas bajo una forma de religión controlada. Y aunque se las presente con fervor, procesiones y solemnidad, carecen de raíz profética, de respaldo escritural y de mandato divino. Son vacías de la unción que acompaña lo que viene del cielo y, como tales, se desvanecen con los siglos, perdiendo su verdadero impacto en las almas. ¿Qué hacer con la Semana Santa en la actualidad? Muchos se preguntan, ¿pero qué hay de malo en recordar la muerte y resurrección de Cristo durante la Semana Santa? ¿No es bueno dedicarle ese tiempo? La intención puede parecer buena, pero el problema no está en recordar, sino en reemplazar lo verdadero con lo falso, lo eterno con lo temporal, lo divino con lo cultural. Jesús pidió que recordáramos su muerte a través de la Cena del Señor, pero nunca instituyó una semana entera llena de tradiciones ajenas al Evangelio, adornadas con ritos paganos y con fechas erradas. La Semana Santa ha sido revestida de símbolos que no honran a Cristo: huevos de Pascua, conejos, procesiones con imágenes, ayunos tradicionales, ritos que no se encuentran en las Escrituras. Dios no acepta el culto sin verdad.
No aprueba el intento de rendirle adoración mediante medios que él no ha establecido. Como sucedió con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el juicio. Así también lo hará con quienes piensan que cualquier adoración es aceptable si tiene buenas intenciones. Levítico 10, 1-2. Hoy, Dios está despertando a su pueblo. Está abriendo los ojos de aquellos que desean buscarlo de verdad, sin mezclas, sin disfraces. La pregunta no es si es popular, sino si es bíblico. No es si es emotivo, sino si es obediente. El llamado a volver a la verdad y la verdadera adoración. Desde el principio, Dios ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23 de la madrugada. No adoradores de tradiciones ni de fechas impuestas por imperios, sino de su palabra. Hoy, ese llamado resuena con más urgencia que nunca. Asterisco vuelve a las fiestas del Señor. Asterisco vuelve a la Pascua original. No con corderos sacrificados, sino con el Cordero de Dios en el centro de tu adoración. Asterisco celebra los panes sin levadura como símbolo de una vida limpia de pecado. Asterisco recibe el poder del Espíritu en Pentecostés, como lo hizo la iglesia primitiva. Asterisco escucha las trompetas que anuncian el juicio y la venida del Rey. Asterisco affirmate en el día de la expiación, cuando Cristo intercede como sumo sacerdote. Asterisco y alégrate en los tabernáculos, porque un día Dios morará con su pueblo para siempre. No se trata de judaizar, sino de volver al diseño original del Padre, de dejar las invenciones humanas y abrazar lo que ha sido escrito desde la eternidad. Y mientras el mundo siga corriendo detrás de festividades vacías, tú puedes tomar una decisión diferente. Puedes volver a las sendas antiguas, donde el camino es seguro, donde la luz guía y donde la presencia de Dios se manifiesta sin mezcla. Porque la verdadera adoración no está en los días que el hombre elige, sino en los que Dios ha señalado con su dedo en la historia. Y aunque hoy parezca que son pocos los que lo siguen, llegará el día en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante aquel que reina por los siglos. La invitación está abierta. El reloj profético está en marcha. Es tiempo de volver. El recorrido ha sido largo. A lo largo de estos capítulos, las capas del tiempo y la tradición han sido removidas con firmeza, dejando al descubierto una verdad que estuvo oculta durante siglos, eclipsada por el esplendor artificial de costumbres humanas, desde los días de la antigua Babilonia hasta los altares dorados de Roma. El mensaje del Cordero ha sido modificado, sustituido y hasta comercializado. Pero ahora, al llegar al final de este relato, una pregunta se presenta con la urgencia de los últimos tiempos: ¿seguirás la tradición o abrazarás la verdad? No se trata de un debate académico ni de una mera opinión doctrinal. Lo que está en juego es la fidelidad al Dios viviente, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que no comparte su gloria con nadie y que no aprueba los caminos del hombre cuando estos contradicen su palabra. A lo largo de esta investigación hemos visto cómo asterisco la Semana Santa, tal como se celebra hoy, no tiene sus raíces en la Biblia, sino en una mezcla de prácticas babilónicas, ritos solares, decretos imperiales y conveniencias políticas. Asterisco hemos descubierto que la Pascua bíblica fue dada como una señal profética, apuntando al sacrificio del verdadero Cordero, Cristo. Asterisco que Jesús no murió un viernes ni resucitó un domingo al amanecer, sino que su muerte y resurrección cumplieron con exactitud la profecía de 3 días y 3 noches. Asterisco que elementos como el conejo y los huevos de Pascua provienen de los cultos de fertilidad de la antigüedad, especialmente del culto a Astarte, la reina del cielo. Asterisco que la Cuaresma,
El miércoles de ceniza y el carnaval son adaptaciones de ritos paganos de luto y celebración por dioses falsos. Asterisco que el emperador Constantino y la Iglesia romana manipularon el calendario sagrado de Dios, sustituyendo sus fiestas eternas por festividades nuevas que no tienen base en la Escritura. Asterisco que en el retorno de Cristo, Él restaurará todas las cosas y juzgará a las naciones por haber desviado a su pueblo del camino verdadero. Todo esto no ha sido revelado para condenar, sino para despertar, porque el mismo Mesías que fue crucificado por hablar la verdad hoy llama a sus discípulos a salir del sistema religioso contaminado y a regresar al modelo puro de la fe bíblica. Advertencias proféticas sobre la apostasía y el engaño religioso. La palabra no nos dejó sin advertencia. En múltiples pasajes, las Escrituras señalan que en los últimos tiempos habría una gran apostasía, un abandono general de la verdad. Pablo lo dijo claramente, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Y también, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7. Ese misterio de la iniquidad no es otra cosa que la obra de engaño religioso que aparenta santidad, pero que opera en rebelión contra los mandamientos de Dios. La iniquidad es precisamente eso, el desprecio por la ley divina. Jesús mismo advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad, anomia, sin ley. Mateo 7:22 de la mañana -23. El sistema religioso moderno ha adoptado tantas prácticas que no provienen de Dios, que millones caminan sin saberlo en una forma de adoración que Él jamás estableció. Y en ese contexto, la Semana Santa se ha convertido en uno de los mayores símbolos del sincretismo. ¿Cómo vivir según el modelo bíblico y rechazar el sincretismo religioso? Volver a la verdad no es fácil, pero es posible. Se requiere valentía, estudio y, sobre todo, obediencia. El camino es estrecho y pocos son los que lo hallan, pero aquellos que lo recorren encuentran vida, gozo y la presencia verdadera del Eterno. Aquí hay algunos pasos para comenzar. 1. Vuelve a la Escritura. Examina las Escrituras con profundidad. Lee Levítico 23 y descubre por ti mismo las fiestas del Señor. Estudia la vida de Jesús y observa cómo Él vivió en completa armonía con el calendario del Padre. 2. Despierta del sistema. Reconoce qué prácticas en tu vida espiritual no tienen base bíblica. Pregúntate con honestidad: ¿esto que celebro o practico está en la palabra o es tradición de hombres? 3. Guarda lo que es eterno. Empieza a celebrar las fiestas del Señor, no como un ritual vacío, sino como un acto profético, como citas con el Creador que llenan tu vida de entendimiento, propósito y conexión con su plan. 4. Rompe con el sincretismo. Rechaza los símbolos, ritos y festividades que tienen origen pagano. No permitas que el nombre de Cristo sea usado para perpetuar engaños antiguos. 5. Vive la fe con convicción. Aunque el mundo celebre otra cosa, tú puedes honrar al Mesías con tu obediencia. Tu adoración no necesita espectáculo, solo necesita verdad, reflexión final y un llamado a la acción. Este no es el tipo de mensaje que hará a las multitudes aplaudir. No llena templos, no es cómodo, pero sí es la verdad.
y la verdad tiene el poder de liberarte. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 de la mañana. Libre del error, libre de la tradición, libre del ciclo repetitivo de ritos sin sentido. Libre para adorar al Padre como Él lo desea, en espíritu y en verdad. Hoy, la verdad está delante de ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es una simple coincidencia que estés escuchando estas palabras. Dios te está llamando a decidir. No mañana, no cuando sea conveniente, sino ahora. Seguirás con las tradiciones impuestas por el hombre, con las festividades que Roma estableció y que Babilonia inspiró, o elegirás regresar al diseño original de Dios, al calendario del cielo, a la verdadera celebración del Mesías. La elección no es fácil, pero la puerta está abierta. Es estrecha, sí, y pocos la encuentran, pero es el único camino que lleva a la verdad. No es tarde para despertar. No es tarde para romper con lo falso y abrazar lo eterno. No es tarde para dejar la religiosidad y encontrarte con el Dios vivo. Hoy es el día en que decides a quién servirás. Josué 2:4-1-5. El Mesías regresará, y cuando lo haga, buscará a un pueblo fiel. Un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante las tradiciones del mundo, que ha guardado su palabra y que ha honrado sus tiempos señalados. ¿Serás tú parte de ese remanente? La verdad ha sido revelada. Ahora, la decisión es solo tuya. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, no te quedes callado. Suscríbete para seguir descubriendo las verdades que han permanecido ocultas. Comparte este vídeo con aquellos que aún no han despertado y deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre lo que acabamos de revelar? Queremos leerte, conocer tu perspectiva y seguir creciendo juntos en la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.